El siguiente video es un en vivo de Instagram que realizamos con Alejandro Bernal. Realizaremos uno cada semana que estará publicado aquí y en mi canal de Instagram Dama Oscuridad. Cósmica, divinidad interior. ¿Cómo están? Saludo a Ariel, a Luis Ojeda, Josecito Gándara. Qué bueno que se sigan uniendo a este en vivo que va a estar bien interesante. Ya mismo se une Alejandro Bernal. Y vamos a hablar de todos estos misterios del Vaticano, pero no los tan comunes que se escuchan por todo lado, sino unos un poquito más rebuscados que están bien interesantes. Buenas noches a Ariel, Daniel Roberto. Y por aquí me están pidiendo, y por supuesto que voy a hablar de eso, del Congreso de Misterio que va a haber en Quito. Va a ser en junio, el 12, 13 y 14 de junio, aquí en Quito, en el Teatro Sucre y la Casa de la Cultura. Las entradas van a salir a la venta desde el mes de mayo. Y también les quiero avisar que lo más seguro es que hagamos un streaming en vivo para que las personas que estén en otro país también puedan asistir de alguna manera a este congreso. En el congreso va a haber increíbles invitados y va a estar, por supuesto, Alejandro Bernal, que ustedes ya lo conocen porque se une aquí en vivo conmigo. Ahorita ya se nos va a unir. Misterio que les gustan a todos ustedes para que los puedan escuchar, para que los puedan ver. Ahí está Alejandro, ahí está, justo. Hola Alejo, ¿cómo Muy estás? bien, Majo. Un saludo para ti y para todos los espectadores. Muy bien, justo les estaba hablando del Congreso, el Congreso de Misterio que se va a llevar a cabo el mes de junio 12, 13 y 14 aquí en la ciudad de Quito, y les estaba contando qué personas van a venir. Por supuesto, les decía que vas a estar tú, Alejo, como siempre. Va a estar Mado Martínez, que muchos lo conocen, gran escritora y antropóloga española que trabaja en la radio La Rosa de los Vientos, que es la más escuchada de España. Va a venir Fepo Aponte del podcast Paranormal, que a ustedes les encanta, que muchos son seguidores. Va a venir Juan Jesús Vallejo y nos va a contar de todos sus misterios de Egipto. Va a estar también Esteban Cruz, gran antropólogo, escritor, periodista colombiano, que nos va a hablar de sus temas de brujería, esas investigaciones tan importantes que tiene. Va a estar también Jaime Rodríguez, el ufólogo ecuatoriano tan conocido, sus investigaciones de misterios aquí en el Ecuador, y va a estar Jorge Luis Zugdorf, él que es un investigador del fenómeno ufológico, pero más allá de eso, él es la persona que se encarga en Latinoamérica, el productor del History Channel, del canal Infinito, de los canales que nos han enseñado todo este mundo oculto y de misterio. Así que él no solamente sabe de ovnis, sabe absolutamente muchas cosas de misterio, y ahorita él está produciendo precisamente el canal de Maussan Televisión. Así que él también va a estar con nosotros. Por supuesto voy a estar yo, y me estoy olvidando de Joana Arenas, que es periodista colombiana, que tiene su canal, y ya le vamos a invitar a este espacio para que se una con nosotros y ustedes también la conozcan, y va a estar aquí hablándonos de todo el tema de fantasmas. Así que no se pueden perder este super congreso que va a ser el 12, 13 y 14 de junio aquí en la ciudad de Quito. Y para los que quieran venir, vénganse a Quito, vengan a conocer. Es una ciudad hermosa, es una ciudad que tiene precios para todos. No piensen que son, porque son en dólares, todo es inaccesible. No, no, no. Aquí hay comida desde $2.50, el pasaje cuesta centavos, hay hoteles desde $10. Háganse el viaje y vénganse acá a Quito, Ecuador. Las entradas se van a vender a partir del mes de mayo por la plataforma Buen Plan. Yo voy a poner en todos mis espacios Buen Plan, si no lo pueden buscar por internet. Buen Plan es una plataforma muy conocida, muy grande, donde acepta todas las formas de pago a nivel nacional e internacional. Y eso es súper importante porque pueden pagar con transferencia, tarjetas, débito, crédito, PayPal, todas las opciones para que ustedes puedan venir acá al Congreso. Así que sí que, sin más, Alejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Ahora sí. noches, Majo.
No, feliz de estar aquí contigo, con toda la comunidad. Creo que se habrán dado cuenta que en los últimos miércoles hemos estado haciendo directos con Majo aquí en el Instagram, en algo que hemos decidido llamar Mandrágora Cósmica, la fusión entre el canal de Majo Roballo, Cósmica by María José Roballo, y Mandrágora Misterios, que es mi espacio. Compartimos, hacemos debate aquí con ustedes en directo, nos encanta leerlos, intercambiar puntos de vista. Luego este material lo estaremos publicando en los canales de ambos, ya saben, por si de pronto no lo pueden ver en directo, va a estar en Cósmica by María José Roballo en YouTube y también en Mandrágora Misterios. La idea es que la mayor cantidad de personas pueda llegar a este trabajo y feliz como siempre de estar contigo y con toda la gente, Majo. Sí, y hoy vamos a hablar un súper tema que les va a gustar a todos porque vamos a hablar del Vaticano. Bueno, en realidad tiene un poco que ver con todo esto que pasó, de lo que falleció el Papa, un Papa muy querido, un Papa argentino, amante del fútbol, de los animales, que rompió muchos esquemas en la Iglesia Católica, muchos esquemas, que era un hombre jesuita, humilde, que se negó a vivir en la opulencia del Vaticano. Pero más allá de eso, que es importante nombrarlo y obviamente desearlo que descanse en paz, que haya ido al reino de los cielos o que esté su alma en paz, vamos a hablar de algunos secretos que hay en el Vaticano, algunas cosas extrañas que ya se han ido como analizando y se han ido como desenmarañando. Y entre esos yo les tengo una historia increíble que yo reconozco no me la sabía, la estudié, la aprendí gracias a Alejandro y me parece increíble lo que ha pasado en ese lugar. Pero Alejandro también, ¿qué historias nos tienes hoy del Vaticano? Pues Majo, como bien lo decías, y antes de arrancar a desandar los temas, pues realmente todo nuestro apoyo a los familiares y conocidos de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Yo creo que era un hombre que no dejó a nadie indiferente en esta parte del mundo, en Sudamérica, lo sentíamos muy propio. Te lo digo muy a nivel personal, yo viví en Buenos Aires el 13 de marzo del 2013, cuando lo eligieron Papa. Yo me encontraba en la capital de la Argentina, entonces viví el jolgorio, viví la algarabía de mis hermanos argentinos, pues celebrando como si fuera un título mundial la ascensión de un sacerdote de origen argentino, en este caso al Vaticano. Hizo una gira aquí en Colombia, en ciudades tan importantes como Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cartagena. Fue un papá muy cercano a la gente. También hay que decirle un personaje incómodo para el poder, incómodo para ciertos poderes fácticos. Un hombre quien predicó una vida muy simple, lejos de lujos. Un hombre que incluso en algunas oportunidades realizó unos viajes en calidad de clase turista, ni siquiera con los lujos pues, del sumo pontífice y demás. Entonces creo que era un hombre muy importante y fundamental entender la historia, en este caso del Papa Francisco, como realmente lo que fue un hombre absolutamente visionario, un hombre quien realmente representó muy bien a nuestro continente. Ahora, hablando sobre los misterios del Vaticano, les traemos tres historias maravillosas aquí con Majo Roballo. La primera que yo les quiero compartir, Majo, y quiero que todos en este momento hagamos un viaje con nuestra imaginación. Década de los 50, se había acabado la Segunda Guerra Mundial, arranca lo que se conoce como Guerra Fría, esa confrontación política, militar, ideológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ocurre algo muy interesante, algo que se conoce como la Operación Paperclip, como una cantidad importante de científicos nacionalsocialistas se van a trabajar a los Estados Unidos, como otros de estos grandes científicos son tomados por Rusia, por los soviéticos, para desarrollar y aprovechar esa tecnología nacionalsocialista, pues a favor de cada bando. Y en ese contexto, Majo, ocurre un invento que para mí demostraría que el Vaticano no solamente es el servicio de inteligencia más poderoso e histórico de todos los tiempos, el Vaticano tiene más de 2000 años siendo un servicio de inteligencia, sino cómo habrían podido desarrollar una máquina, una tecnología capaz de captar fotos y sonidos de hace más de 2000 años, así como lo oyen. Esta historia se desarrolla en la década de los 50 con este contexto que les acabo de dar, Guerra Fría, esa pugna, y señala a un sacerdote benedictino, Marcelo Pellegrino Ernetti.
Lo que comentan los libros de historia, en específico, hay dos fuentes para que ustedes corroboren siempre, como decimos con Majo, nosotros damos las fuentes, brindamos la información y ustedes, pues, si las quieren consultar, sería algo maravilloso. Dos fuentes. El primero es un escritor, un sacerdote francés, François Brun, y los otros son dos investigadores de Europa del Este, Peter Krasa y Daniel Guillot. Tanto François Brun como Peter Krasa y Daniela Guillot comentan que en la década de los 50, el sacerdote Marcelo Pellegrino Ernetti, en compañía de el gran inventor nacionalsocialista Wernher von Braun, el hombre quien estuvo detrás del desarrollo de los misiles V2. Para quienes no lo sepan, los misiles V2 durante la Segunda Guerra Mundial fueron algunos de los misiles más poderosos durante ese conflicto. Lo desarrollaron los nacionalsocialistas y Wernher von Braun terminó trabajando en la NASA para los norteamericanos gracias a la operación Paperclip, a cómo se les limpió el pasado a todos estos científicos de origen alemán, comenzaron a trabajar a los norteamericanos e imagínate, Majo, que von Braun termina trabajando en la NASA y desarrollando el programa Apolo, así como lo oyen. Los norteamericanos fueron a la Luna gracias al conocimiento y la ingeniería de los nacionalsocialistas, así como lo oyen, entre ellos el gran Wernher von Braun. Junto a Ernetti, Marcelo Pellegrino Ernetti, estaba Wernher von Braun y un científico muy famoso también de la época, Majo y queridos espectadores, el gran Enrico Fermi. Fermi es más conocido por haber hecho parte de la creación del primer reactor nuclear y de sentar algunas bases muy importantes de la física cuántica, es decir, estamos hablando de las mentes científicas más poderosas de la época, imagínate. Uno, quien trabajó en la NASA y le permitió a los norteamericanos llegar a la Luna, y el otro, un auténtico genio de la energía nuclear para crear reactores y para poder desarrollar teorías cuánticas. Todos estos científicos crearon algo que se conoce como el cronovisor, de acuerdo a estos investigadores. El cronovisor sería una máquina que a través de las ondas electromagnéticas era capaz de captar imágenes y sonidos del pasado. Imágenes tan sugerentes, imagínate esto, Majo, como la destrucción de Sodoma y Gomorra en el año 753 a.C., también pudieron apreciar el discurso de Cicerón ante el Senado romano en el año 63 a.C., incluso antes, desde luego, del nacimiento del Mesías. También pudieron captar una serie de imágenes espectaculares. De acuerdo a la investigación, reitero estas fuentes, tanto de Peter Krasa como de Daniela Guillot, como del sacerdote François Brun, quien escribió un libro sobre el cronovisor, también habían captado una imagen de Jesús de Nazaret hace más de 2000 años, con la imagen, con la estampa, en Galilea, el gran Mesías, el Hijo de Dios, siendo fotografiado, siendo captado gracias al cronovisor de la NASA. Fue pasando el tiempo, fue una historia que en cierto modo fue desacreditada por varios documentales, uno que se estrenó en el año 2002, algo que se conoce como Le Nouveau Mystère du Vatican, algo así como el nuevo misterio del Vaticano, el cronovisor, documental que se hizo en Europa, en donde postulaban que quizás había sido un montaje, otros dicen que fue absolutamente cierto durante su estadía en el Vaticano. Y algo muy curioso, Majo, y quiero hacerte la pregunta a ti y a la gente que nos está viendo ahí en directo. Lo que dicen los sacerdotes del Vaticano es que la NASA se entera de este proyecto por un nexo especial, Wernher von Braun, el tipo que hacía los cohetes para las misiones Apolo, ese nacionalsocialista, también estaba trabajando con el Vaticano en paralelo en la construcción del cronovisor. Lo que dicen algunos clérigos es que gracias a von Braun se enteran de la existencia de ese aparato, de la NASA se comunican de inmediato con el Vaticano, les compra la máquina y la NASA la comienza a utilizar para hacer sus propias investigaciones, para analizar algunos hechos fundamentales de la historia, del pasado más remoto del mundo. Imagínense, era capaz de captar imágenes, de captar sonidos del pasado. Hay algo muy interesante, el sacerdote Marcelo Pellegrino Ernetti, este monje benedictino
quien habría participado en la creación de este aparato, falleció el 8 de abril del 94 y se comenta que en el lecho de muerte habló sobre la existencia del cronovisor, dando fe sobre este aparato, sobre su realidad y todo lo que esto contenía. Majo, ¿tú crees que la NASA, sabiendo esta tecnología del Vaticano, habría sido capaz de comprar un aparato de estos como el cronovisor? Sí, o sea, yo creo que si es que existe, no solamente la NASA, lo hubiese comprado un montón de gente importante, pero lo que a mí se me hace difícil de creer, porque yo esta historia ya la había escuchado del cronovisor, es saber si realmente las imágenes que capta eran tal cual, es un invento, o tú sabes exactamente, o nos puedes explicar, porque yo no lo sé, cómo funciona este cronovisor, o sea, debido a qué tecnología puede ir a captar imágenes del pasado y hasta dónde esas imágenes del pasado no pueden ser un invento. O sea, se me ocurre a mí, yo me invento esta máquina, hago una especie de plantilla y yo hago que la máquina traiga a la modernidad, digámoslo así, imágenes que yo mismo le dicto para que cree y haga supuestamente de acuerdo a la historia que conocemos, porque no sería algo tan raro. Entonces quisiera que más bien nos expliques si tú sabes cómo funcionaba esta tecnología y cómo ellos comprobaban que lo que estaban trayendo era del pasado, porque es muy fácil, la historia está escrita y es solo replicarla, pero tiene que haber habido algo que marcó el momento, que marcó esto especial que hacía que la gente cree en este cronovisor y además cómo es físicamente el aparato. Había algunos diseños, algunos modelos y algunas patentes. Nunca quedó muy claro cómo sería el artefacto. Se especula que pudo haber tenido el tamaño de un coche, es decir, que era una máquina grande, o sea, el Grande. tamaño de un carro, de un coche, porque comprenderás, en la década de los 50 la tecnología no estaba tan miniaturizada, entonces necesitaban realmente un aparato grande para poder captar. Y aquí está la clave de la máquina, ya que tú me preguntabas no solamente cómo era y cómo funcionaba, el modelo no está muy específico. Algunos dicen que era del tamaño de un coche, otros dicen que era algo del tamaño de una habitación que era capaz de captar esas imágenes. Pero la clave de esta historia, Majo y espectadores, es el electromagnetismo. El electromagnetismo de la Tierra, que de acuerdo a Ernetti y a estos científicos, habrían desarrollado una tecnología especial para a través de la captación de las ondas electromagnéticas, algo así como lo que sucede en los electrocardiogramas. Ponen unos sensores en tu cabeza, captan esas ondas eléctricas y se genera una imagen. Ellos hicieron eso, captaron esas ondas electromagnéticas de algunos lugares específicos de la Tierra y las transformaron en imágenes. Lograron la tecnología que no solo las captaba, sino que traducía esas ondas en imágenes. Así es como comentaba Ernetti y algunos defensores de esta teoría sobre cómo funcionaba esa máquina. ¿Qué tipo de tecnología utilizaron? Es muy difícil. Algunos dicen que era tecnología de los nacionalsocialistas, que para la época, de acuerdo a algunos expertos, llevarían entre 30 y 40 años de ventaja tecnológica respecto a los aliados, a los norteamericanos y a otras potencias. Por eso se llevaron a Werner von Braun, pero en específico era eso, captar el electromagnetismo como un electroencefalograma, traducir esas ondas y convertirlas en imágenes. Hay una imagen sobre lo que tú preguntabas, Majo, que es súper interesante y ha sido súper polémica. Sería la foto de Jesucristo, la foto de Jesús de Nazaret en Galilea, hace más de 2000 años. Es una imagen donde se ve al Mesías con ropa de la época, una imagen muy arquetípica de lo que sería Jesús, cabello largo, barbado, un hombre de más de 1,82 metros de altura, digamos que es como el estándar a nivel occidental, como se establece, que sería la imagen de Jesucristo. No obstante, hacia mediados de la década de los 2000 se encontró que había una pintura muy similar a esta supuesta fotografía de Jesús de Nazaret, y lo que se especula es que en realidad esa supuesta fotografía del cronovisor simplemente fue una foto que alguien captó en los 50 de este cuadro. Como sabrás, Majo y queridos espectadores, pues las cámaras no estaban tan avanzadas en los 50, había que revelarlas,
digamos, no queda muy claro, y lo que se especula es que en realidad esa imagen, supuesta imagen de Jesús, era una foto de un cuadro del Nazareno que fue captada en Italia y que simplemente tenía el Vaticano en su momento. No obstante, algunos comentan que las imágenes reales del cronovisor estarían en el archivo Vaticano, archivo al cual nadie puede acceder, o al menos no de una forma libre, y que simplemente el Vaticano tendría estas fotografías y estos sonidos captados hace más de 2000 años dentro de su archivo, y solamente el Papa y un séquito muy especial pueden acceder a ellos. No, no sé, no sé, tengo mis dudas. Una que sí, pueden ser, claro que pueden ser copias de una pintura, incluso de una fotografía. Ahora lo extraño es, se habla mucho como entre cortinas, pero ahora solamente excede el Papa, o sea, una persona, imagínate, cómo Sí. saber si esto es real o no. Pero tú personalmente, tú que has investigado esto, ¿cuál es tu criterio personal acerca de esto? ¿Crees que realmente este aparato? O sea, yo sí creo que hay la posibilidad de captar imágenes de hechos pasados y futuros, porque de hecho, los videntes que hablábamos la semana pasada tienen como este velo que a ellos se les abre para poder ver nuevas realidades del pasado o del futuro, porque todo el tiempo están como congeladas en universos paralelos, que eso es algo muy interesante si se ponen a leer de universos paralelos, y creo, por supuesto, que tiene que haber algo del pasado sostenido por ahí. Pero, ¿cuál es tu idea? ¿Crees que personalmente que esto existe o que es un cuento o de dónde sale? Yo creo que sí tiene una base real por algo fundamental, Majo. Y es que tal y como se los decía, cuando hablamos del Vaticano, no solamente hablamos de uno de los ejes de poder más importantes en esta parte del mundo en Occidente, sino que estamos hablando de el grupo de espionaje, el grupo de inteligencia más antiguo del mundo. Es decir, el Vaticano, ya desde la época de Jesús de Nazaret y luego cuando se gestó la Iglesia Católica y gracias a Constantino y bueno, todos los procesos que vinieron con la asunción del Papa, los diversos concilios y demás, ya funcionaban como un cuerpo élite de inteligencia. Y los cuerpos élite de inteligencia manejan tecnología que nadie tiene. No estoy diciendo con esto que el cronovisor 100% exista, pero que haya existido un deseo y un interés del Vaticano, ya sea por tomar fotos del pasado o incluso por viajar en el tiempo, que es la hipótesis que de hecho plantea y hay que decirlo, es la que plantea el gran maestro Juan José Benítez, JJ Benítez en Caballo de Troya, la posibilidad de viajar al pasado, al tiempo de Cristo y conocer de primera mano esta historia. Yo eso no tengo absoluta duda de que sí lo intentaron. Ahora, que les haya salido, no sé hasta qué punto. Pero sí hay algo muy interesante, Majo, y es, de acuerdo a esta historia, los norteamericanos y la NASA ya sabían la existencia del cronovisor. Si esto llegó a manos de la CIA, cualquier cosa puede pasar. Créeme que con la CIA es muy difícil si se implica. Imagínate todo lo que hemos estado hablando, de hecho, en pasados directos contigo y en mi canal y en el tuyo, sobre las investigaciones OVNI del Pentágono. La CIA sabe sobre estos proyectos desde hace casi un siglo y hasta ahora se están liberando. ¿Quién nos dice que la CIA no tenga información? Reitero, no estoy diciendo que haya existido, pero algún indicio de algún proyecto similar y simplemente no han querido liberarlo al público. Yo creo que es una historia parcialmente creíble. Siento unos vacíos. Para mí la foto, la supuesta foto de Jesús es claramente una foto de un cuadro, pero reitero, lo que se dice es que la evidencia real estaría en este caso guardada en el Archivo Vaticano, así que es una de esas grandes historias enigmáticas y hasta no poder visitar el Archivo Vaticano será muy difícil comprobar o no este tipo de evidencias, Majo. Y que yo creo que nunca vamos a visitar ese archivo porque te puedo asegurar, así como vidente, que lo van a destruir en algún momento antes de que pueda tener un acceso al público, porque hay muchas cosas que están escondidas ahí. De hecho, si alguien ha tenido la oportunidad de visitar el Vaticano,
sabe que hay muchísima seguridad, muchísima seguridad. O sea, uno puede caminar por un ladito, no puede tocar, no puede pasarse. Y hay algo muy extraño todavía que saliéndonos de esto del cronovisor y lo que pasa es que ahí todavía las mujeres hay cosas que no podemos hacer y los hombres sí. Eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo tuve oportunidad de ir y les cuento esto como un dato curioso del Vaticano. Si una mujer va con una blusa sin mangas, te hacen comprar un chal o te ponen algo para que te tape. Sin embargo, un hombre puede ir en short, puede ir nosotros le llamamos BBD como una camisa sin mangas, con tiritas, puede ir como sea, pero a nosotras nos obligan a ponernos un chal, por supuesto, no puedes ir con pantalón corto, falda corta, ni nada que se le parezca. Entonces, imagínate en el momento en que está el Vaticano al 2025, o sea, todavía estamos con mucho hermetismo, muchas cosas, y también ya se ha hablado mucho de todos los ¿cómo se llama? De todos estos protocolos o cosas que hacen cuando muere un papa, todo el secreto que hay. Entonces el Vaticano sí es algo fascinante. Aquí nos dice David Zamudio que personalmente creí que con el Papa Francisco saldría a la luz algunos de esos archivos. Claro que sí, se supone que él iba a liberar algunos de esos archivos y se supone que otros papas que seguramente tú sabes, Alejo, tuvieron la intención de liberar ciertas cosas, pero no se lo permitieron, ¿verdad? Se habla que Juan XXIII habría sido uno de estos papas quien habría estado más involucrado en la publicación y liberación de esta información de algunos archivos importantes del Archivo Vaticano. No obstante, pues Juan XXIII, y de quien vamos a hablar más adelante, habría tenido un destino bastante particular, y otros papas de un ala más liberal, más aperturista, como lo fue el Papa Francisco, que era un papa, digamos, de mente más abierta, no tan cerrado como otras estructuras del Vaticano también habrían tenido. Yo creo que es que, Majo, cuando hablamos del Vaticano y hablamos del Papa, no solo hablamos de una figura espiritual, que lo es, hablamos de un jefe de Estado. Es que el Vaticano es un Estado dentro de Claro. Italia. Entonces hablamos de un líder político a nivel mundial, de un hombre que tiene casi el mismo peso e importancia que el presidente de los Estados Unidos, o que la primera reina, o que la reina de Inglaterra, o que el presidente de Rusia, o el presidente de China, o el primer ministro de China más bien. Es decir, son figuras que representan un poder enorme. Y reitero, y en el caso del Papa, maneja dos poderes. El poder de la fe de más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo y un poder político muy importante. Hay que decirlo, de hecho, y porque a lo mejor alguien lo dice en los comentarios, ya sea en YouTube o aquí en directo, Majo, muchos acusaban al Papa Francisco de comunista porque habría efectuado durante su periplo papal visitas a gobiernos de una clara tendencia de izquierda en comparación con otros que tendrían otra tendencia. Entonces lo veían como un papa muy progresista, muy cercano a esas ideas, muy cercano a esa izquierda y a esa tendencia, y por eso le decían un papa comunista, lo cual yo no creo que haya sido así, simplemente que era un tipo por su formación, por su vida. De hecho, veían estos días que comentaban que el Papa Francisco lo que más extrañaba en su vida era caminar por Buenos Aires tranquilo. Imagínate. Eso era lo que le extrañaba, que todos los que hemos vivido en Buenos Aires sabemos lo hermosa que es la ciudad y lo bien que uno se siente, y él decía lo que más extraña es eso, caminar, pero que pues obviamente no lo iba a hacer como papa, porque camina solo por Buenos Aires y va a tener 80 guardaespaldas y un montón de gente detrás de él. Él decía lo que más extraño es eso, estar en mi ciudad, hablar con la gente, detenerme, ir a una verdulería, hablar con el tendero, eso era lo que él extrañaba. Entonces era un hombre con esa estructura, con esa formación de una persona humilde, una persona tranquila. Entonces yo creo que él sí intentó liberar. Ahora, el tema es que lo hayan dejado. Recuerden que detrás de todo gobierno Claro. siempre hay muchos intereses. Claro, porque justamente nos estaba preguntando, que se me perdió aquí, David Zamudio nos dice entonces, el Papa no es la máxima autoridad. Sí, es la máxima autoridad, pero eso no quiere decir que él pueda hacer lo que él quiera, es lo que Alejandro dice, porque puede ser la máxima autoridad, pero no le permiten, es como el presidente de un país, obviamente hay otros poderes que no le permiten tener el hacer su voluntad o tomar las decisiones solo. Entonces, por supuesto que no, porque entra en juego. Acuérdense que
siempre esto de la religión y los papas tiene que ver, como bien dijo Alejandro, con política y la política mueve los hilos de la economía. Y entonces es algo donde no solamente es algo espiritual, sino donde tenemos que ver qué intereses afectamos y qué intereses nos conviene que salgan a la luz, qué cosas no nos conviene. Y por eso recordemos que, Alejo, tú que tienes mejor memoria que yo, hay un papa, el anterior, me parece, o el anterior, que renunció porque precisamente no estaba dispuesto a seguir estas leyes y no le permitían hacer lo que él tenía voluntad de hacer en ningún sentido. Más bien el Papa Francisco ha liberado muchas cosas con respecto a las tendencias o a las elecciones de la sexualidad de cada persona, a cuando las personas elegimos los animales y no tenemos hijos, por ejemplo, y varias cosas así, pero otros papas no tuvieron esas agallas y uno de ellos renunció. ¿Cómo se llamaba el que renunció, Alejandro? Benedicto XVI, Víctor, Ratzinger. claro. Ratzinger. Él renunció precisamente porque no tenía libertad y porque debe ser muy complicado vivir en un lugar donde tú quieres hacer algo y no se puede, y no se puede. Exactamente, Majo. O sea, le reitero, cuando hablamos del Vaticano, no solo hablamos de un centro de poder espiritual, que lo es, sino un centro de poder político, para que lo tengan en cuenta. Es como, imagínate, es como si fuera una nación con 1.400 millones de habitantes, solamente que están distribuidos en diversas partes del mundo. Por ejemplo, Latinoamérica al día de hoy sigue siendo uno de los grandes bastiones del catolicismo, ni qué decirlo, algunos países de África, pero en realidad el gran bastión de la Iglesia Católica somos nosotros, los sudamericanos, los latinoamericanos, desde México hasta Chile, el gran bastión de la Iglesia Católica somos nosotros. Entonces, claro, eso ejerce un eje de influencia tremendo, Majo. Imagínate, es tener un poder enorme. Por eso es que cuando se habla del Papa o del Vaticano, se habla de este tipo de estructuras de poder bastante interesantes. Pero hablando de estructuras de poder, Majo, y hablábamos detrás de cámaras, tú tienes una historia fascinante, brutal, de algo que se conoce como el sínodo del terror. Para contextualizar rápido, porque Majo se los va a contar con detalles. Imagínense esto, queridos espectadores. Hacia finales del siglo noveno, juzgan al cadáver de un papa, lo desentierran y lo ponen ahí para ser objeto de un juicio. ¿Cómo es esta historia, Majo, que me parece brutal? Esta historia, tal como vos dices, me encantó más allá del contexto por todo lo que pasa, por todo lo que era esta época medieval, por todo lo que la gente era capaz de hacer. Y se llama exactamente el Sínodo del Terror o el Concilio Cadavérico. Y estamos hablando del año 898, donde un papa, el Papa Esteban VI, se le ocurrió la brillante idea de desenterrar a un papa anterior que había muerto de forma violenta para poder hacerle un juicio, pero sobre todo para poder dar de baja los dictámenes que él había dejado por cuestiones políticas. Entonces les contextualizo un poco esto. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos hablando del Papa Formoso, que él accedió al papado a través del Papa Nicolás I. Cuando el Papa Nicolás I estaba vivo en el poder, le ayudó para que él haga su camino en el arzobispado, que prácticamente se desarrolló en Bulgaria, le ayudó para que tenga esta carrera y para que a futuro fuera papa también, pero él tuvo un problema. En ese tiempo que había muchos problemas políticos entre los romanos y los germanos, él tomó bando por un lado. Y eso fue lo que ocasionó su fin, su muerte y todo lo que hicieron después. Entonces, él justo toma el papado en esta parte de peleas y lo que pasa es que del lado romano viene un señor llamado Guido de Spoleto, que cuando ya el Papa Formoso ya accedió a la silla papal, este señor, emperador Guido de Spoleto, le presiona para que él vaya y le ponga la corona, le ponga, ¿cómo se llama? Le ponga la corona imperial a su hijo Lamberto Espoloto. Pero ¿cuál era el problema? Que este Lamberto en realidad era un mal cristiano, era una mala persona, no tenía, digamos, buenos valores e incluso había hecho vejaciones con la iglesia. Pero, como ustedes saben cómo funciona la política, al Papa Formoso le obligan a que él le ponga una corona imperial.
Y luego el Papa, por supuesto que ya no estaba de acuerdo con hacer esto porque veía que él se comportaba de mala manera y que esta familia Spoleto era terrible. Entonces, ¿qué hace? Se va a hablar con el rey de Francia y le dice, por favor, ayúdenme porque tenemos que sacar a esta gente, a estos señores de Spoleto, de aquí para que salgan de Roma, para que no tengamos este problema. Y precisamente se vale de la gente de la Francia oriental. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que termina armándose una revolución al final y el Papa termina muriendo, ¿sí? Termina muriendo y le suben a un nuevo Papa que solamente dura unos días. Este nuevo Papa que dura unos días se muere de una enfermedad hereditaria a los 25 días de haber subido al papado, pero con ellos ya tenían la idea de hacer un plan para vengarse de este papa, del papa Formoso que había sacado a los Spoleto de Roma, pero como este se muere, sube otro clérigo que está aliado con los Spoleto y a través de él, que es este clérigo de pasado oscuro que se llama Esteban VI, logran hacer una venganza. Los de Spoleto vuelven a Roma después de que el hijo muere, por supuesto, porque el padre, el Guido Spoleto, muere. Y lo que hacen ellos es en realidad fraguar esta venganza para desenterrar a este papa, al papa Formoso que los había sacado de Roma, y llevan increíblemente su cadáver a una silla, a un estrado, y le ponen un abogado que era uno de los empleados así de la parte del Vaticano, le ponen ahí y le dejan al Papa que lo desentierran 9 meses después de su muerte. Entonces, imagínense esta escena. Un cadáver en descomposición, de donde se dice que de sus ojos salían gusanos, que lo tuvieron que atar porque el cuerpo se le chorreaba de la putrefacción que tenía, que el olor era espantoso, pero que aún así le pusieron sus trajes, le pusieron la parte en la cabeza, su gorro papal, y lo sentaron para poder hacerle un juicio, donde obviamente él no se podía defender y donde le pusieron un abogado de oficio que tampoco decía nada a favor de este papa. Entonces, simplemente hicieron esta escena dantesca a este tribunal y obviamente perdió el Papa Formoso porque no tenía defensa alguna. Entonces, la venganza consistía no solamente en sacar su cuerpo a un estrado, sino que después al declararlo culpable y dar de baja todo lo que él había hecho y todo lo que él había dicho, deciden quitarle las ropas y cortarle los 3 dedos. ¿Por qué le cortan los 3 dedos? Porque eran los dedos con los que él santificaba a la gente. Entonces, como decían que él era un ser abominable y que no merecía nada, le cortan los dedos y luego deciden tirar su cuerpo a una fosa común. Y no contentos con esto, sacan el cuerpo de la fosa común y lo tiran a un río. Lo tiran a un río para que desaparezca y es lo que deciden hacer y se olvidan de este papa. Pero luego había seguidores del Papa Formoso que sabían que esta familia Spoleto era una familia terrible. Entonces, ¿qué dicen? No, vamos a tomar venganza. O sea, la vida del ser humano ha sido de venganza en venganza. Hacen una venganza y van a agarrarle a este Papa Esteban VI y lo agarran y lo meten en un calabozo y termina ahorcado y hacen exactamente lo mismo, tirarlo a una fosa común. Y luego cuenta la leyenda, porque esta parte ya es de leyenda, que como al padre Formoso lo habían tirado a un río, este río no se deshizo del cadáver de él, sino que lo fue llevando por la orilla hacia las partes más bajas, este es el río Tiber, lo fue llevando, hasta que unos agricultores que estaban por ahí lo recogen, lo ponen a buen recaudo y esta gente que cobró venganza simplemente le pudo dar una cristiana sepultura y bueno, se subsanó todo esto que habían hecho con el cadáver de él. Entonces, luego fueron sucediendo varios papas y para que ustedes entiendan un poco todo esto de la política, en 10 años murieron 11 papas, pero no murieron algunos de enfermedades, pero otros de muertes violentas que nunca fueron aclaradas. Entonces, cuando el papa de esa época no hacía
lo que el emperador, lo que el rey, lo que ellos querían, de pronto, moría. Así que bueno, esta es la historia de este papa formoso que fue el primer cadáver que a los 9 meses de descomposición estuvo en un tribunal y encima salió culpable porque no pudo defenderse. ¿Qué te parece esta historia? Esta historia es brutal, Majo, cuando tuve la oportunidad de compartírtela. Yo la conocía, yo he tenido la oportunidad de leer algunos de los documentos de la época y lo que más describen los cronistas del Vaticano, imagínense finales del siglo noveno, hacia el año 890 y tantos, y decían que el olor era tan insoportable. Imagínense un cadáver en descomposición en la época en la que no se cremaba. Ustedes saben que, digamos, el hábito de la cremación es un poco más reciente aquí en Occidente. Antes a todos los cristianos lo sepultaban. Imagínense, exhuman el cadáver, como lo describía perfectamente Majo, absolutamente en descomposición, le ponen la mitra, atavíos papales, lo sientan ahí. De hecho, la imagen, hay algunos cuadros que se hicieron del cine del terror y ustedes van a ver el cadáver ahí sentado, putrefacto, y un tipo así señalándolo, Esteban Sexto, señala como acusándolo. Y aquí hay un concepto importante, Majo, para entenderlo, porque yo sé que de pronto algunos de las personas que nos ven en este momento en Instagram o a través de nuestros canales de YouTube, recuerden Cósmica by María José Roballo, canal de Majo Roballo en YouTube y mi comunidad del Mandrágora Misterios en YouTube, cualquiera de las dos que nos esté viendo. En esa época, hacia el medievo y hacia previo al final del siglo noveno, el concepto del honor era tan importante, Majo, que incluso cuando tú estabas muerto y por eso se brindaban las cristianas sepulturas, se le vendía, digamos que cada persona, incluso habiendo fallecido, tenía que tener un honor impoluto, y más un papa. O sea, máximo dirigente del Vaticano tenía que tener un honor y una honorabilidad a prueba de todo. ¿Qué quiso hacer Esteban VI, este papa recién nombrado? Por unas rencillas políticas lo que quiso fue humillar el legado y la trascendencia del Papa Formoso. Por eso lo manda a desenterrar, por eso lo juzga. Obviamente perdió el juicio, como no lo iba a perder, el pobre no podía hablar, no se podía defender, básicamente, pero es uno de los episodios no solamente más grotescos y más desagradables de la historia del Vaticano, con un dato muy particular, Majo, y es que aparte del honor, hay que tener en cuenta, y tú lo definías perfectamente, hubo algunos papas que fallecieron asesinados, porque principalmente en la época de medievo, cuando comenzó esta temprana Edad Media, el papa era un monarca, era un rey, como decir el rey de Inglaterra, como decir el rey de España, como decir el rey de Aragón, como decir el rey de cualquier otro imperio, el papa era un rey. Y en cierto modo, sigue manteniendo ese estatus hasta nuestros días. La persona que sea elegida papa en los próximos días a través del cónclave, que va a traer al sucesor del Papa Francisco, va a ser un rey del Vaticano, un rey de un estado independiente, de un estado que tiene más de 1.400 millones de ciudadanos o de adeptos, que en este caso serían los católicos. Entonces, esa historia es brutal, es rocambolesca. Que nos comenten, nos pongan ahí en los comentarios, Majo, qué opinan de esta historia del Papa que fue sepultado, del Papa que fue juzgado, exhumado y fue juzgado por Esteban VI ahí en este tribunal eclesiástico. Me parece una historia no solamente rocambolesca, sino que demuestra también que, ojo, cuando hablamos, y por eso lo reitero, cuando hablamos del Vaticano, no solo hablamos de fe, no solo hablamos de espiritualidad, no solo hablamos de una visión del cristianismo, hablamos de una visión política, de rencillas que existen entre papas, otros opositores. Miren, les voy a contar algo sobre lo que decía Majo. En el siglo noveno, a finales, había una pugna dentro de la Iglesia Católica por dos bandos principales. Primero, el bando que quería que el poder se mantuviera en Roma, en lo que hoy en día es el Vaticano, y otro bando que quería que el poder se trasladara a lo que posteriormente se conoció como el Imperio Sacro Germánico Romano, es decir, que tuviera una sede en lo que hoy en día sería Alemania, que sería esta zona en donde tuvieran un papa allá y que el eje del poder del Vaticano no fuera Italia, sino fuera Germania. ¿Qué pasó? Se produjeron estas rencillas, como tú lo decías, de esta familia de Spoleto,
quienes tenían unos intereses eran intereses encontrados y terminó sucediendo esta rencilla, imagínense, con el cadáver del Papa Formoso siendo juzgado de manera absolutamente irrespetuosa, pero imagínense, así era el honor que se tenía que mantener incluso después de vida, honor que fue mancillado por Esteban VI. Y otro detalle muy interesante, Majo, que eso es algo, de pronto no a ese nivel, pero ¿qué va a pasar en el cónclave? Es decir, en estos 15 días, después del fallecimiento de Francisco, el pasado 21 de abril, hay dos bandos, claramente, y esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, por más que sea el clérigo, por más que sea el Vaticano, hay dos bandos marcados. Primero, el bando progresista, que es el bando de Francisco, que a propósito nombró un montón de cardenales de esta tendencia, de una tendencia más aperturista, del Vaticano, de abrir la iglesia a todo tipo de público, abrir la iglesia a miembros de la comunidad LGTBI más y a todo tipo de personas. Y hay otro bando que se opone a ese, que es el bando conservador, que son las personas muy de la línea de Juan Pablo II y otros papas que quieren traer nuevamente los valores antiguos del cristianismo. Por ejemplo, uno de ellos súper súper polémico, porque de hecho se ha especulado y quiero conocer ahorita tu opinión antes de traerles la siguiente historia, Majo. Robert Sará, un cardenal de origen guineano, africano, un hombre quien está dentro de los análisis e incluso de las apuestas, Majo, ya hay casas de apuestas hablando del próximo papa y es en serio, ustedes ya pueden apostar para un partido de fútbol, pero es en serio, no es broma, o sea, llega a ese nivel. El tercero, en la opinión de los analistas de las casas de apuestas, es un hombre guineano de raza negra llamado Robert Sará, un hombre de vertiente ultraconservadora. Recuerden, el grupo que choca, por un lado progresistas, por otro lado conservadores, y chocan mutuamente. Y Robert Sará plantea algo muy interesante y quiero conocer tu opinión, Majo. Sará dice que Occidente, es decir, esta parte del mundo, se está desmoronando porque la iglesia y los estados han permitido que influencias externas, influencias musulmanas, estén agrietando el eje y el sentido, y por qué no decirlo, la base de la civilización occidental, y que es importante regresar a los antiguos valores del catolicismo, promover la natalidad y sobre todo promover a Jesús en Occidente. Hemos perdido el control, así lo dice Robert Sara. De hecho, dice que es importante ejercer mano fuerte ante los inmigrantes, expulsarlos, no permitir que en este caso haya tanta influencia de otras religiones en Occidente para evitar que el Vaticano y la cristiandad se debiliten. ¿Qué opinas sobre ese punto de vista de Robert Sara, el que algunos llaman el Papa Negro, Majo? Es complicado, Alejo, es complicado porque son, como tú bien dices, dos ideologías opuestas. El uno, para mí, personalmente, apunta a ir hacia donde el mundo está, o sea, a irse modernizando, y el otro apunta a volver a enjaular así a la gente, a quitarle la posibilidad de tener otros puntos de vista. Así que la verdad es que no sé no te sabría decir qué sería mejor o qué sería peor, pero a mí lo que me llama la atención es una cosa, y yo seguro que tú lo has pensado. A propósito, hola a todos los que nos están saludando. Si una persona quiere eh, que le subamos aquí al en vivo para dar una opinión, cuéntenos en los mensajes qué es lo que nos quiere compartir para darle opción a que sube y nos cuente algo también. Y volviendo a lo que te decía, ¿no te has puesto a pensar de todo esto que ponen de las profecías y que el próximo papa que va a subir es este papa de una raza negra y que a partir de ahí empieza la destrucción del mundo? ¿No te parece como mucha coincidencia que estemos a nada de que eso pase? Porque es lo más seguro que vaya a pasar, por lo menos a mi punto de vista. ¿O crees, Alejandro, que es pura coincidencia que haya estos dos representantes, sobre todo quien tú dijiste de Nueva Guinea, que es como uno de los más opcionados para subir al papado? ¿Tú qué crees de eso? Porque yo sí me he puesto a pensar, a analizar, he visto videos que no son actuales, porque estas profecías vienen desde hace mucho. Incluso se dice que el mismo Nostradamus había hablado de esto que iba a pasar y que después de que este papa supuestamente suba al poder es cuando empieza
empieza la destrucción del mundo. ¿Tú qué piensas de eso? Díganos la gente en sus comentarios qué piensan y si alguien quiere subir al en vivo, escríbanos antes una notita de qué es lo que quiere opinar o con qué es lo que nos quiere compartir. Bueno, Majo, sobre lo que dices, te lo intentaré comentar por partes, aunque nos quedan 10 minutos, pero intentaré resumírtelo. No hay una sola referencia textual explícita de Nostradamus hacia un papa negro. Cualquier cosa que ustedes vean en internet, se los digo porque he hecho contenido al respecto en mi canal, y hay gente que me ha dicho, sí, pero es que toca esperar al Papa Negro. Y yo a todo el mundo le respondo, qué pena, pero Nostradamus nunca habló textualmente de un Papa Negro. Habla de figuras negras, no habla de un Papa Negro. Ustedes nunca van a encontrar, se los juro que he consultado todas las cuartetas, no hay ni una sola que diga, y llegará el Papa Negro y el mundo se acabará. Nunca dice eso, nunca, no hay absoluto. Y si la encuentran, es falsificada, es bulo de internet. Entonces, ni Nostradamus lo ha dicho, y otro profeta muy importante, San Malaquías. San Malaquías era un monje medieval de origen irlandés, quien a través de una meditación y, ¿por qué no decirlo?, en un trance, imagínate esto, Majo, hablando de mediums, en un trance a San Malaquías, que es un santo de la Iglesia Católica, se le aparece una revelación de 112 papas, los últimos 112 papas con unos lemas muy específicos. De acuerdo a la cronología, el Papa 112 sería Petrus Romanus o Pedro el Romano, que correspondería al Papa Francisco, que como bien sabrán, no se llamaba ni Pedro ni era romano, era, pues el nombre que adquirió era Francisco por San Francisco de Asís y era de origen argentino. No obstante, se comenta que esa alegoría que haría San Malaquías de Petrus Romano y de cómo la ciudad de las 7 colinas, que sería Roma, sería destruida, son simplemente metáforas, alegorías, y que muy posiblemente, en realidad, Francisco, el Papa Francisco, no haya sido tomado en cuenta por San Malaquías, sino el próximo Papa por venir. El próximo sería Pedrus Romanos. Es una de las interpretaciones. Ahora, respondiéndote la pregunta, eh, yo creo que lo que representan estas profecías y vaticinios son un cambio de la iglesia, no un fin del mundo. Una transformación que tendrá que hacer el Vaticano, como tú muy bien lo señalabas, un bloque progresista que va acorde a las dinámicas de la sociedad. El mundo ha cambiado, señores, para bien o para mal, gústenos o no, el mundo ha cambiado. Vivimos en una sociedad muy diferente a la medieval, vivimos en un mundo totalmente distinto, con otras dinámicas, con otro reconocimiento social, y la iglesia no se puede quedar fuera de eso. Porque si la iglesia se queda fuera de esas dinámicas sociales, básicamente va a perder adeptos. Y es que año tras año el catolicismo, en lugar de ganar adeptos, los pierde. Hay otras vertientes dentro de la cristiandad que son más abiertas, que ganan más fieles. Entonces, hay dos caminos. O el catolicismo se transforma y se abre, o se regresa a sus raíces y se destruye. Porque nadie, prácticamente nadie va a profesar esa ley. Se los dice alguien que fue bautizado como católico, pero que no profesa, como creo que muchos de ustedes, la mayoría, creo que al menos aquí en esta parte del mundo, fuimos bautizados católicos, pero no la practicamos, no la profesamos y estamos desconectados porque sentimos que la iglesia está anclada en un modelo arcaico que no corresponde con las dinámicas sociales y que no me habla a mí, que no le habla a usted o a cualquier persona que está viendo ese contenido. Entonces yo creo que ese fin del mundo, de esas profecías, hablan de un cambio que tiene que hacer la iglesia. Ahora, si el cambio se hace de forma correcta, sobrevivirá, si no, perecerá, terminará, y para mí esa es la forma en la que se puede interpretar. Voy a leer rápidamente, Majo, una de las centurias que habla sobre el posible Papa Negro. Reitero, no dice Papa Negro, pero dice lo siguiente. Es la centuria sexta cuarteta 25 y dice lo siguiente. Por Marte contrariada será la monarquía del gran pescador en turbación ruinosa. Joven negro rojo tomará la jerarquía. Los traidores llegarán en día de llovizna. Reitero, centuria sexta, cuarteta 25 de Nostradamus. Si examinamos algunos de los versos, habla del gran pescador sería Cristo, y sobre todo esta figura, joven negro rojo, tomará la jerarquía. ¿Será que habla de un posible nuevo papa de raza negra? ¿O de un hombre que no necesariamente tenga que tener esa raza, pero que sí tenga intenciones muy oscuras? Como te das cuenta, Majo, está muy libre a la interpretación.
Pero es que sí, sí, tienes toda la razón en lo que tú dices, yo no niego eso, pero no ha sido el único que ha hablado de este tema, o sea, hay muchas personas que han hablado de este tema. Claro, es probable que se hayan agarrado de algo así para desarrollarlo y luego decir que esas son las profecías, pero no es el único y yo personalmente a mí sí me quedan mis dudas de todo esto que está pasando, porque como tú bien dices, cada vez la Iglesia Católica pierde más adeptos y si no hace un cambio radical, la gente, sobre todo la gente joven, estoy hablando de gente menor de 25 años, gente que ya nació en el año 2000 para adelante, ya tienen otra ideología, otra mentalidad, han nacido en un mundo tecnológico, ya no comen cuento como pasaba antes, porque antes yo que estudié en un colegio católico, las monjas o los curas te decían algo y era ley. Y lo que tenías que hacer si querías investigar era ir a una gran biblioteca, pedir un montón de libros, ver a qué libros te juntabas y de acuerdo a eso sacar un criterio, pero ahora todo se puede buscar. Así que no sé, yo sí creo que este fallecimiento va a marcar un antes y un después en toda la historia del Vaticano. Yo creo que va a ser así. Tal cual, Majo, tendremos que esperar al desarrollo de lo que pasa en el cónclave e igual, cuando eso suceda, estaremos aquí con Majo analizando el nuevo papa que salga, qué se ha dicho, qué perspectivas hay. Pues imagínate, si eligen ya sea a Robert Sara o a Peter Thurston, quien es otro opcionado que es de Ghana, también de raza negra, y se cumplen dos criterios. Imagínate esto, Majo. Peter es Pedro en inglés, Uh -huh. Pedro romano, como la profecía de San Malaquías, y es negro. Imagínate donde quede Peter Thorson, mejor dicho, Internet va a ser la comidilla precisamente por esta profecía de San Malaquías. Apague la luz y vámonos todos. Pero tú tenías una historia más o ya no nos alcanza el tiempo. No, si alcanzamos a contarla, Majo, es muy rápida, pero es muy interesante. ¿No? Esta historia, Majo y queridos espectadores, nos lleva a 1961 y el gran protagonista es el Papa Juan XXIII, uno de los papas más interesantes y polémicos, para algunos un reformista, un hombre quien llegó a hacer profecías. Juan XXIII, de acuerdo a algunos investigadores, tuvo una cercanía muy estrecha con los Rosacruces, un hombre quien en estados de trance pudo hacer unos vaticinios como los juicios de Nuremberg y otras cambios y particularidades que ocurrirían en la historia. Si quieren que otro día hagamos un dossier sobre las profecías de Juan XXIII, pónganlo en los comentarios si quieren que Majo y yo desarrollemos esto, porque es bastante interesante. Y resulta que en 1961, Loris Capovilla, quien era el secretario del Vaticano, el secretario del Papa, se encontraba con el Papa Juan XXIII caminando por los jardines del Vaticano, cuando de repente aparece un objeto en forma ovalada, un objeto brillante en el cielo que capta la atención del Papa Juan XXIII. Lo particular, fíjense, en 1961 no había drones, no era tan fácil ver un artefacto de estos. Dice Loris Capovilla que el artefacto se va acercando hasta que llega a nivel de suelo, aterriza, y el Papa Juan XXIII, absolutamente absorto y sorprendido, al igual que Loris Capovilla, decide acercarse a ese artefacto. Del mismo desciende un ser con unas particularidades. De hecho, si ustedes buscan fotos de lo que implica, de lo que tendría que, o la representación visual de lo que describió Loris Capovilla de este encuentro entre el Papa Juan XXIII y un extraterrestre que descendió en el Jardín del Vaticano en 1961, las imágenes son impresionantes. Comentan Majo y espectadores que el Papa Juan XXIII comienza a hablar con este ser aproximadamente durante unos 20 minutos. Decía Loris Capovilla que no daba crédito a lo que veía, ver al Santo Padre, al máximo dirigente del Vaticano, hablando con un ser que desciende de un artefacto en forma ovalada que aterriza en el jardín del Vaticano y él no entendía qué era. Dice Capovilla que después de estos 20 minutos, este ser volvió a subir a este artefacto, la nave fue ascendiendo y se perdió en el firmamento. Y cuando Capovilla le preguntó al Papa Juan XXIII sobre quién era ese ser o qué estaba hablando con él, Juan XXIII le dijo lo siguiente: los hijos de Dios están en todas partes,
aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Esas fueron las palabras que le dijo Juan XXIII a su secretario Loris Capovilla después de tener un contacto cercano del tercer tipo con un extraterrestre quien habría descendido a los jardines del Vaticano en 1961. ¿Qué opinas de esta historia, Majo? Esta historia la conocía, claro, yo la conocí, me acabas de hacer acuerdo. Oigan, es que de verdad, uno con el tiempo, yo que estuve 8 años en la radio, casi 8 años en la radio contando tantas historias, creo que está en un archivo, yo tengo mi propio archivo del Vaticano en la cabeza, donde se guardan las máximas historias, pero yo, claro, la había escuchado y me parece increíble y totalmente factible que esto pase, porque así como cualquier persona del campo de la ciudad de todos los países del mundo, en teoría se le han aparecido entidades de otros planetas, ¿por qué no va a pasar eso con un papa? Y yo no creo solamente que se le haya aparecido una vez, yo sí creo que muchos de ellos tuvieron alguna relación, tuvieron conversaciones, hubo algún intercambio, como lo que se ha hablado tantas veces con el gobierno de Estados Unidos. Algo más tiene que haber pasado, no creo que sea tan simple como que solo lo vio y se fue. Yo creo que esa debería ser la punta del iceberg de toda esta verdadera historia, porque si lo llegaron a contar es porque ya era inminente que se iba a saber, pero están escondiendo la mayor parte de la historia. Ahora lo que habría que saber es qué le dijo, para qué vino, porque tiene que haber tenido una intención, tiene que haber tenido una intención para presentársele y que pase todo esto increíble. ¿Tú cuál crees, Alejo, que fue esa intención? Pues por un lado, que este tipo de inteligencias de otras partes del cosmos siempre han estado muy interesados en nosotros, de alguna u otra forma. Algunos plantean que esto hace parte de un plan cósmico, que simplemente les parecemos una especie muy interesante porque tenemos algo que ellos ya perdieron, ya evolucionaron tanto que han perdido, digamos, esa capacidad de generar emociones que tenemos nosotros y que sería algo que los apasione, por lo cual nos estarían vigilando desde hace milenios. Yo comparto lo que tú dices, Majo. Hay muchos casos relacionados con encuentros del tercer tipo que tienen que ver con el campesino, por allá en un lugar muy remoto al que se le aparece una nave y tiene un contacto, o por ejemplo un caso del que si quieren luego hablaremos, que ocurrió en Zimbabue en 1994, 62 niños Mm. que ven un ovni y comienzan a interactuar con ellos telepáticamente. O sea, esto puede pasar en cualquier punto. ¿Y quién nos dice que no le haya pasado al Papa? Loris Capovilla, el secretario, daba fe de esa historia, él la describía y para mí no solamente es factible, sino que nos demuestra, Majo, que no solamente estas inteligencias han estado muy interesantes en nosotros, sino que quizás han tenido también contacto con importantes líderes, contactos que quizás al día de hoy no conocemos, pero que sin lugar a dudas son muy importantes para toda la humanidad. Es que, es que ha habido esos contactos y sí, escríbanos, vamos a hacer seguramente la próxima semana otro en vivo con estos temas. A mí me encanta el tema, a mí personalmente, de las sirenas, de los extraterrestres, pero ahorita que dices eso sería bueno contar algunos casos y sobre todo los casos, un caso conocidísimo que tú lo debes saber, que es el caso del extraterrestre que se presentó en la Embajada de Ecuador Uf, en Lima, Perú. ¿Para qué llegó? ¿Qué fue lo que dijo? Esto está registrado, esto está hecho a las entrevistas, esto hay gente que ha hablado, gente que lo vio, que lo conoció, y sería buenísimo para quien no sabe todavía estas historias que puede escucharlo de nosotros, que cuentes tú la de los niños de Zimbabue, porque ha habido un montón de casos, así que lo han visto muchas personas, no solo uno. Había otro que incluso en un partido de fútbol, no sé si recuerdas, se detuvo el partido de fútbol porque pasó una nave y lanzó ciertas fibrillas, unas fibras muy cabello de delgaditas ángel. sobre el nadie sabe qué pasó. Entonces, en mi historial de cuentos o de registros de extraterrestres tenemos, pero un ramillete de historias que les van a encantar y son historias registradas. Aquí yo lo que les ofrezco es contarles dos de Ecuador, esta de la embajada y otro donde hay una foto de una persona del campo del Ecuador que incluso albergó en su vientre una semilla extraterrestre y la dio a luz.
Ese seguramente tú no lo sabías, Alejo, pero es Wow. un caso muy bueno y está documentado, está documentado. ¿Qué opinas de ese tema? Yo feliz de tratarlo, pero como dice Majo, queremos leerlos en los comentarios, la gente que está en directo, la gente que va a ver este contenido en diferido en el canal de YouTube de Majo Roballo, Cósmica by María José Roballo. Ingresen a Cósmica by María José Roballo, suscríbanse al canal, también en mi espacio en YouTube, Mandrágora Misterios. Vamos a estar compartiendo este material en ambos espacios para las dos comunidades, para quien no lo haya visto, lo pueda disfrutar en diferido. Y como siempre, Majo, es un placer estar contigo en este Mandrágora Cósmica. Recuerden, estaremos haciendo directos entre semana. No les podemos especificar el día porque a veces por agendas o Majo no puedo, yo no puedo, pero al menos una vez por semana, ténganlo por seguro, una vez por semana estaremos con Majo aquí hablando en directo en Instagram y desde luego en diferido con nuestras comunidades tratando todos este tipo de temas de misterio que tanto nos encantan. Hagamos una cosita antes de terminar, en 2 minutos. Hay, a ver, hay algunos amigos que quieren unirse al en vivo. Solamente voy a aceptar uno un ratito para saludarles, para que pueda unirse con nosotros, para que nos diga algo. Y con eso ya cerramos contándoles también y reafirmando lo del Congreso de Misterio. Ahí está, veamos si se une. Hola, hola. Uy, Creo que se cerró. se Se salió. no, pero bueno, era la oportunidad. Eh, entonces, para cerrar, Alejo, recuérdale a la gente que vamos a estar en el Congreso aquí de Quito, mitad del mundo, quién va a estar, qué vamos a hacer, invitándoles a todos para que se animen a darse una vueltita, se vengan acá a Quito, Ecuador, y si no, lo más seguro es que se pueda hacer un streaming a través de mi canal de Cósmica en alguna suscripción especial. Eso es algo que todavía estamos planificando para todas las personas de toda América Latina, de Estados Unidos y de España que se quieran unir y nos quieran acompañar, porque claro, ya desde allá está un poquito lejos venirse del otro lado del Atlántico, pero de aquí de Sudamérica pueden venir tranquilamente. Alejo. Pues Majo, invitados todos al primer Congreso de Misterio Mitad del Mundo, donde convertiremos a Quito en el gran epicentro, la gran capital mundial de los enigmas, de los misterios, con un panel selecto de invitados. Jorge Luis Zúbdor de la Argentina, el gran documentalista, el hombre detrás de algunas de las piezas audiovisuales más importantes de Discovery Channel, de Nat Geo. Todo esto lo ha hecho Jorge Luis, nos va a traer una investigación maravillosa. Fepo Aponte, uno de los creadores de contenido más importantes en nuestra lengua. Fepo va a estar en Quito desarrollando también unas temáticas que ustedes no se pueden perder. Desde luego va a estar Juan Jesús Vallejo, el director de Noche de Misterio, uno de los podcasts más escuchados en toda Hispanoamérica, con más de 100 millones de reproducciones en Caracol Radio. Juanje, un absoluto experto de Egipto, y Juanje nos va a llevar a todos al misterio y al portento de Egipto. No se pueden perder esta conferencia por nada del mundo. Jaime Rodríguez desde Ecuador, una de las grandes eminencias. Jaime es uno de los ufólogos más impresionantes que hay en nuestro continente, muy conocido en tu país, Majo, y para la gente que no lo conoce, Jaime es probablemente uno de los mejores ufólogos de Latinoamérica en los últimos 50 años. Estamos hablando de una figura de ese peso y Jaime nos va a estar compartiendo información impresionante. De Colombia va a estar Esteban Cruz, el otrora director y presentador de Más Allá, un programa que dejó una gran huella en toda Hispanoamérica y actualmente se encuentra en 2 canales de YouTube, Los Audios de Cruz Escribiente y también Historias Paranormales con Esteban Cruz, con más de 100,000 suscriptores, un canal brutal que ustedes no se pueden perder. Va a estar la productora de Esteban, también una gran periodista de misterio, una gran investigadora, Joana Arenas, a quien yo admiro y respeto mucho, que tiene un canal de YouTube, Ventana al Misterio, también una gran investigadora, gran creadora de contenido y la mujer detrás de estos proyectos de Esteban Cruz, y desde luego una gran investigadora española, Mado Martínez, gran investigadora, escritora, bestseller,
lo de Mado es impresionante la gran cantidad de casos que tiene. Y desde luego, una de mis favoritas, yo no me voy a perder su dossier, María José Roballo de Ecuador. Majo es una crack, sos una grande, qué admiración tengo por ti, en serio. Y va a ser para mí un honor verte ahí en Quito, compartiendo con tu gente, contándonos algunos enigmas absolutamente fascinantes. Y el que recoge los papeles, Alejandro, que va a estar tratándoles, va a estar contándoles también una información. ¿Puedo contar o no? No, lo dejamos en sorpresa. O si quieres un poquito, pero antes yo les quiero decir a todos los que no saben que aquí en Ecuador hay pirámides que cuando vengan todos vamos a ir, se las vamos a mostrar, vamos a hacer video y que mi conferencia es de las pirámides que hay aquí en Ecuador, bien cerquita de mi casa, como a 1 hora y media, unas pirámides con una historia impresionante, además de que vamos a hablar de secretos del centro histórico mejor conservado de Latinoamérica que está aquí en mi país, aquí en mi bella ciudad de Quito. Así que Alejo, un poquitito de lo que tú vas a hablar, obvio no vas a recoger los papeles. Este eres un gran investigador y por supuesto todos vamos a tener un espacio para contar todos estos años de estudio. Lo que sí le quiero decir a la gente que es importante que toda la gente que está es gente que estudia, gente que tiene un background muy importante, que tiene experiencia, que son investigadores, que son, bueno, hay desde psicólogos, antropólogos, periodistas, investigadores, cineastas, hay de todo. Así que la tertulia va a ser increíble y no solamente que vamos a estar en el Congreso, sino que va a haber meet and greet, que van a poder acompañarnos al viaje a las pirámides, que van a acompañarnos al viaje al centro histórico, que van a acompañarnos al viaje a la mitad del mundo y que todas las personas que puedan comprar las entradas van a entrar a un sorteo para que con nosotros vivan toda esta experiencia y no solo la vean desde lejos, sino que estén con todos nosotros al lado, haciéndose amigos y conociendo a todas estas personas del misterio. Así que Alejo, para cerrar, danos un poquitito de lo que vas a hablar. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, ya sean por las películas de Indiana Jones y algunas investigaciones históricas, los nacionalsocialistas estuvieron buscando algunas de las reliquias más importantes de la cristiandad: el Santo Grial, el Arca de la Alianza, la lanza de Longinos. ¿Cuáles fueron las reliquias que fueron investigadas y algunas de ellas recuperadas por los nacionalsocialistas? ¿Sabían que los nacionalsocialistas vinieron a Suramérica e investigaron a la Atlántida? Esto y mucho más lo estaré desarrollando allá en el primer Congreso de Misterio Mitad del Mundo. No se lo pueden perder. Van a ver fotografías, evidencias, bibliografía, toda una documentación alrededor de todo esto. Y un detalle muy interesante, Majo, para quienes nos acompañen, vayan a Ecuador, todos nos acompañan en Quito, va a haber un meet and greet, va a haber una especie de sesiones especiales con todos ustedes, van a poder hablar con Fepo, sacarse fotos con él, sacarse fotos con Juan Jesús, preguntarle a Jorge Luis lo que quieran. Todos vamos a estar muy felices de recibirlos con los brazos abiertos, como Quito me ha recibido y nos va a recibir a todos nosotros. Y qué honor poder estar contigo, Majo, en este evento. Muchas gracias, Alejo. Y decirle a Tair Guevara, que dice que le da lástima no haberlo visto desde el inicio, vamos a subir en los dos canales de YouTube, tanto en Cósmica by María José Roballo, que es mi canal, como en Mandrágora Misterio, este capítulo, esto que hemos hecho, este dossier, vamos a subirlo ahí para que ustedes lo compartan y puedan ver a los que llegaron tarde y no se enteraron de todo esto que contamos hoy del Vaticano. Así que, Alejo, como siempre, un abrazo grande, grande, un abrazo a toda la gente de Colombia, de Perú, de Argentina, de Uruguay, Paraguay, Venezuela, España, México, Centroamérica, todos los que nos acompañaron hoy, un abrazo grande y acuérdense que la próxima semana, no sabría decirles el día, pero yo voy a subir en mis historias y Alejandro también, estén atentos, vamos a hacer otra reunión a las 8 de la noche como siempre, pero vamos a estar hablando de unos casos increíbles de extraterrestres donde hay registros, donde hay fotos, donde hay evidencias y que pasaron aquí en Ecuador. Y Alejo, ¿de dónde son tus casos? Bueno, yo les quiero traer dos casos que para mí son fascinantes. Uno ocurrido en mi país, en Colombia, y un caso ocurrido en África, en Zimbabue. Para mí, dos de los casos más alucinantes. Y
todo esto, ya saben, la próxima semana en Mandrágora Cósmica, la fusión de nuestros espacios. No se pierdan Mandrágora Cósmica, siempre a las 8 de la noche les estaremos avisando. Sigan a Majo en Dama Oscuridad, @Dama Oscuridad en Instagram, que a propósito, Majo está publicando un contenido, he de decírtelo, Majo, el otro día me metí a tu perfil y me quedé como 40 minutos ahí viendo todo lo que haces porque es brutal, es verdad, qué Está buen bueno, contenido. No, no se lo pierdan, está bueno, Oye, el contenido de Majo es buenísimo. un abrazote, porque se me fue, un abrazote a Jorge Ríos que nos está viendo desde Australia, qué lindo Australia. Uno de mis sueños es ir a Australia y obviamente antes de irme de este mundo, así como iré a las pirámides de Egipto y ustedes lo verán, iré a Australia porque es un lugar donde amaría ir y yo no sé si quedarme a vivir en Australia o por esos lugares de allá que me parecen maravillosos. Así que Alejo, un abrazo, les esperamos la próxima semana, cuídense mucho, gracias por estar, compartir y por ir a nuestros canales de Abuelo. Un abrazo, un beso a todos. Chao, chao. Chao.